Buenos días. Hola. Buenos días a todos. A ver quién se va conectando. Yolanda Morcillo, Teresa Jofre, Lorena, María Ángeles, María del Mar Torrecillas, Grace. Un besazo. Un besazo, Elvira, Aurora. Bueno, ya estamos aquí, 21, 22, muy bien, todos súper puntuales. Vamos a empezar la jornada de hoy miércoles con los diagnósticos corporales, que empezamos ese momento en el que todo el mundo nos va a demandar estos tratamientos. Y como siempre decimos, es fundamental hacer un buen diagnóstico para poder reunir todos los medios que tenemos en el salón y poder adaptarnos correctamente a un tratamiento corporal. Hablaremos de problemas, hablaremos de técnicas y haremos sucesivos directos para ir centrando protocolos adaptados a cada un problema, como hemos hecho en otros tratamientos faciales. Bueno, pues para que tengáis posibilidades de adaptarnos a tratamientos muy efectivos con los medios con los que se disponga en cada centro. Lo primero que me tengo que plantear son los problemas que vamos a tratar en el corporal. En el corporal básicamente tenemos la reducción de tejido graso localizado y resistivo a las dietas. Esto es importante porque esta es una valoración que está en personas que no tienen sobrepeso, ¿vale? Este es el caso del tejido adiposo más difícil de eliminar con técnicas manuales, porque no es una persona que tenga sobrepeso, incluso se da en casos de gente que se cuida muchísimo la alimentación, se cuida muchísimo el ejercicio, pero hay determinadas zonas donde el tejido adiposo en un grosor muy pequeño es resistivo y entonces no les gusta. ¿Dónde se suele dar este tejido adiposo? Bueno, lo primero que nos tenemos que plantear cuando hagamos este diagnóstico es siempre decirle a la clienta que tiene que contraer la musculatura. No hay posibilidad de hacer un diagnóstico correcto sin la contracción del músculo, porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de el pinceamiento, el pellizco que hay hacia arriba. Tenemos que calcular aproximadamente que en el centro del organismo, el centro del abdomen, el centro de los glúteos, el centro de los brazos, de los muslos, siempre en el centro de cada estructura. Repito, centro de abdomen, el centro del glúteo, el centro del muslo, centro justo de los brazos. La dermis tiene aproximadamente una medida entre los 7 y los 9 milímetros, ¿de acuerdo? Esta dermis es todo lo relacionado con ese espacio, está relacionado con la flacidez. Debajo ya tenemos la hipodermis y el tejido graso. Sabemos que justo las células que componen este tejido es un tejido conjuntivo con alveolos de adipocitos. Digo alveolos de adipocitos porque nunca están en una capa lisa, es alveolar. Imaginaos como racimos de uvas. Entonces estos adipocitos tienen la capacidad de ser muy pequeños o muy grandes. Son las únicas células que pueden duplicar, triplicar, cuadruplicar su tamaño. Todo va en función, lógicamente, de la ingesta de calorías y el almacenamiento y las reservas. Este tejido adiposo siempre va a ser mucho más reactivo al almacenaje en determinados puntos. Siempre en puntos donde el organismo necesita la protección.
¿Por qué os comento esto? Porque si nosotros sabemos estas determinadas zonas, no trabajamos un poco a la deriva, esto puede ser flacidez, esto puede ser tejido adiposo. Os voy a mostrar ahora mismo un plicómetro para mostraros cómo se debe de trabajar, que es que no me lo he puesto aquí delante, pero no voy a tardar en ir a por él porque lo tengo ahí en el cajón. Un momento. Aquí estoy. Esto es un plicómetro. Esta es una herramienta que nos va a ser muy útil para determinar el pinceamiento que tenemos en cada zona de tejido. Entonces, es tan simple como crear un pellizco. Ahora os lo voy a mostrar sobre el antebrazo para que veáis cómo se trabaja. Lo que estábamos comentando. Hay determinadas zonas que el organismo hace que tengamos más retención de tejido graso porque es necesaria. Es necesaria como amortiguación fundamental. Por eso las crestas ilíacas, la parte superior de la cadera, que son dos grandes huesos que están muy cerca del exterior y que el plano muscular es muy delgado, pues en esos puntos de la cadera normalmente hay un tejido adiposo un poquito más grueso. Estamos suponiendo que vamos a trabajar con la persona en su peso, delgada, ¿de acuerdo? Que no tiene grandes volúmenes. Luego todo esto se va agravando a medida que tenemos volúmenes más grandes, pero siempre los puntos más conflictivos son esos. Ese tejido adiposo que bordea la cresta ilíaca, la parte superior del ilio, que es la parte alta de la cadera, por encima del glúteo mayor, lo que corresponde al glúteo menor, pues ahí es necesaria esa amortiguación, porque es un gran hueso y con una pared muscular muy delgada. Entonces ahí se generan los primeros depósitos cuando se empieza a coger tejido adiposo. Por supuesto, en el centro del abdomen, circundante al ombligo y del ombligo hacia el pubis. Esa es una zona también de reservas, por donde se empieza a coger peso. Entonces, las personas más delgadas pueden tener en esas zonas un pellizco de tejido adiposo un poco mayor. ¿Cómo lo vamos a distinguir si tenemos ese tejido adiposo o tenemos esa flacidez? Pues con el plicómetro. ¿En qué consiste esta herramienta tan sencilla? Bueno, esta herramienta me da una medida hasta 10 milímetros, quiere decir, estaríamos hablando de 10 milímetros, de 70 milímetros, ¿vale? Estamos hablando de 7 centímetros. Imaginaos, ese caso ya es algo muy evidente de sobrepeso. Pero, ¿cómo lo debemos de utilizar? Pues en principio vamos a coger el pellizco del tejido y tengo que hacer presión con mi pulgar para enfrentar esta flecha. Cuando esta flecha está en línea recta, estoy viendo el tejido que hay aquí. Pues en este caso yo tengo 10 milímetros. Esto es 1 centímetro. Claro, pues si la dermis en los puntos centrales mide 9 milímetros, pues ahí tengo 1 milímetro de grasa, ¿vale? No es algo a reducir porque el organismo no va a permitir nunca que quitemos todo el tejido graso. Esto, sobre todo para las obsesivas de esa delgadez, ese contorno, es que este pellizco no lo quiero. No vamos a conseguir nunca la eliminación total del tejido adiposo porque el organismo es resistivo a perder estructuras necesarias para la amortiguación y para la termorregulación. Tenemos que plantearnos que el tejido adiposo tiene funciones muy importantes. Las dos que os he comentado, amortiguación, termorregulación, es el que interviene entre la temperatura interna y externa. Y luego también tiene una función, sobre todo en el caso de las mujeres,
en todo ese proceso de climaterio, el proceso de climaterio son los 10 años aproximadamente, puede durar este proceso, en el que vamos teniendo cambios y picos estrogénicos diferentes. Ese es el proceso gradual hasta que se llega a la menopausia. Esto hay que diferenciarlo, porque menopausia es cuando ya no hay picos estrogénicos. Quiere decir, cuando una mujer lleva ya 12 meses sin menstruar, estamos hablando de una mujer menopáusica. Pero hasta entonces ha sido climaterio. En esos cambios sí es cierto que a veces el tejido adiposo en las zonas donde se tiene que proteger más, que es en el centro del abdomen, la parte alta de la cadera, que es la parte baja del flanco, empieza a tener unas funciones muy diferentes a solo y exclusivamente a amortiguación y termorregulación. Empieza a compensar los niveles de estrógenos. Fijaos, el tejido adiposo tiene funciones hormonales. Esto hay muy poca gente que habla de ello en el mundo de la estética y lo tenemos que tener en cuenta, porque hay muchos casos en los que durante toda la vida han sido personas que han mantenido su peso, que se han cuidado, que no han tenido cambios de volúmenes grandes y sin embargo al mismo peso tienen un contorno abdominal diferente. Y nos dicen, ¿cómo es posible que tenga el mismo peso y ahora mismo en la zona de la cintura y en el bajo vientre tengo más talla que tenía? Efectivamente, porque el organismo ha redistribuido ese tejido adiposo y esas células que antes estaban proporcionadas en su tamaño y no creaban volúmenes extraños, ahora están creando un volumen en esa zona resistiva. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuanto menos cantidad de tejido adiposo tengamos en esas zonas, más difícil va a ser quitarlo. Hay muchos tratamientos, cuando me comentáis cómo es posible que tenga resultados maravillosos en un tratamiento con una persona que le sobran 10 centímetros de tejido adiposo y sin embargo prácticamente los tengo nulos en la que tiene 4 milímetros de tejido adiposo. Claro, porque el organismo no nos va a dejar hacer lo que queremos. El organismo siempre se va a resistir a mantener esos adipocitos porque tienen una función muy específica y no puede prescindir de esa mínima cantidad. Entonces, en muchos casos, cuando trabajéis en esas zonas con espesores menores a 1 centímetro, no trabajéis tejido adiposo. Casi es mejor trabajar tejido dérmico, reafirmar la superficie de la piel, porque en el momento en que nosotros creemos esa reafirmación, esa sensación de volumen también va a cambiar. No, pero es que tiene grasa. No, pero olvidaros de trabajar directamente sobre esa grasa, porque no la vais a reducir y además corremos mucho riesgo de ablandar en exceso la parte superior. Entonces, eso es más de un tratamiento reafirmante, aunque el cliente nos esté pidiendo ese tratamiento reductor. Al final lo que quiere es que haya una disminución del perímetro en 1 o 2 centímetros de contorno general y lo vamos a conseguir con técnicas reafirmantes. En esos casos son muy interesantes las técnicas de radiofrecuencia tripolar plana. Siempre radiofrecuencia tripolar plana. Si trabajarais o las que tenéis, las monopolares, por supuesto, se tendría que trabajar con la capacitiva, nunca con resistiva. Y siempre con electrodos más pequeños a los que se recomiendan en la superficie de trabajo. Porque eso es lo que va a hacer que solo y exclusivamente
pongamos a una temperatura de defensa para que haya una contracción del colágeno, la capa necesaria, ¿vale? Puesto que no me va a dejar para nada retirar ese tejido graso. Por supuesto, funcionan muy bien todas las técnicas manuales en estos tratamientos. Cuando hablamos de técnicas manuales en los corporales, tanto si van destinados a retirar algo de tejido graso, celulitis, que hablaremos ahora de ella, o la flacidez, siempre me refiero a los tratamientos cosméticos, tenéis que organizar que tengan unas fases con un criterio correcto adaptado al tratamiento. ¿Cómo es esto? Siempre los que mejor funcionan son los tratamientos bitérmicos. Hay muchas marcas que los trabajan como tal y os hacen todas las fases, y hay otras marcas que no los trabajan como tal, hacen productos sueltos, pero vosotras podéis perfectamente organizar un tratamiento adaptado de forma personalizada a cada uno de los diagnósticos. Es importante siempre empezar a trabajar de forma local, ¿vale? La primera fase de trabajo va a ser local y con acciones térmicas. Entonces, nos van a ayudar mucho para la que no tiene las radiofrecuencias, nos van a ayudar mucho las técnicas de cremas térmicas, esas emulsiones que activan mucho la circulación. Estos productos trabajan a partir de una sustancia que es el nicotinato de metilo. En el caso de las líneas naturales se utiliza la canela o la pimienta negra. ¿Por qué? Porque son sustancias termizantes. ¿Qué buscamos a la hora de termizar? Que nada tiene que ver con someter a una persona a sudación. Son cosas muy diferentes. Al final tenemos que saber muy bien cómo reacciona el organismo ante la temperatura, dependiendo si es una temperatura general o es una temperatura local. Yo no soy muy partidaria de los sacosaunas o de los métodos de sudoración, a no ser que sea, bueno, pues una persona muy congestiva, con grandes volúmenes, que no tenga ningún problema circulatorio. Esto es difícil de encontrar y entonces a lo mejor alguna sesión se podría hacer en principio, pero no soy partidaria. Durante muchos años trabajé con ellas y no son técnicas que me dieron buenos resultados, y sin embargo sí crean debilidad, se pierden muchas sales minerales, especialmente el potasio y el sodio. Al final intervienen muy directamente sobre los problemas circulatorios. Entonces, vamos a hablar de técnicas de termoterapia locales. La mejor forma para acceder a la dermis y la hipodermis son a través de sustancias. Esas sustancias que al final lo que están creando, como os he dicho, el nicotinato de metilo es como una especie de reacción alérgica controlada, porque realmente es así, es una sustancia que es irritante. Entonces, cuando entra en contacto con la piel, ¿qué va a pasar? Que todos los receptores de la temperatura y todos los receptores de la sensibilidad van a acudir. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a subir la histamina. La histamina es esa hormona que está ahí constantemente diciendo, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? No te dejo. Empieza a hacer un trabajo el organismo ya en el momento en que estoy de forma puntual sometiendo a esta temperatura. Pero fijaos, sería muy diferente cuando estoy a nivel general. Ya la histamina no sube y ya solo y exclusivamente aparecen los efectos de los receptores del calor. Y los receptores del calor lo que van a hacer es bajar, intentar siempre bajar la temperatura. ¿Cómo? Aumentando la sudoración. Se pierde líquido muy caliente para mantener las células a su temperatura constante. Fijaos la diferencia que hay entre aportar temperatura de una manera o de otra. El organismo tiene reacciones muy diferentes. Y os puedo decir que sudando no se pierde prácticamente nada de tejido graso, a no ser que se hiciera un ejercicio activo.
Quiere decir que saliera a correr. Entonces sí, sudar activando el ritmo cardíaco, va a haber combustión, va a haber eliminación. Mi organismo necesita energía para poder mover los músculos y para poder, por supuesto, mantener a la temperatura ideal las células. Pero en reposo, sometida a una sauna o a una manta eléctrica, no. Solo y exclusivamente me servirá como método de desintoxicación inicial, limpieza folicular, que eso sí es muy interesante, que luego la piel va a recibir un producto hidratante, va a quedar una piel maravillosa, pero no con fines reductores o adelgazantes. Cuando nosotros aplicamos este producto ya hay una subida de histamina, ya hay un enrojecimiento, hay un aumento de temperatura, hay necesidad de energía, con lo cual empieza a haber la combustión. Tanto trabaje en un tratamiento reafirmante como trabaje en un tratamiento reductor o en un anticelulítico. Tiene que haber siempre una fase de aumento de temperatura local. A continuación, la siguiente fase en un tratamiento va a ser la aplicación de la sustancia activa. En este caso, que estamos valorando la posibilidad de que sea un espesor muy pequeño, que pueda ser reafirmante o que pueda ser reductor de poco tejido graso, esto lo tengo que seleccionar correctamente. Principio: las sustancias reductoras o anticelulíticas. ¿Cómo se diferencian entre sí? Porque es verdad que hay muchos fabricantes que nos dicen producto reductor y otros nos dicen producto anticelulítico. Otros fusionan las dos. Claro, las sustancias son totalmente diferentes, puesto que los problemas nada tienen que ver uno con el otro. La celulitis en muchos casos no tiene nada que ver con la grasa. En los casos en los que interviene la grasa, está atrapada, parte de esos adipocitos alveolares están atrapados dentro del tejido fibroso que produce la celulitis, con lo cual, si nosotros no ponemos sustancias que vayan directamente o métodos que vayan directamente sobre el tejido fibroso, nunca voy a poder llegar al adipocito. Cuando solo y exclusivamente es tejido graso, no necesito traspasar el tejido fibroso con productos reductores que aumenten la vascularización interna. Por supuesto, siempre tienen que ir acompañados de estos vascularizantes de los que estamos hablando. Y por supuesto, tienen que ser sustancias lipolíticas. ¿Qué hace una sustancia lipolítica en el interior del organismo? Pues en general suelen ser sustancias que se mezclan muy bien con la membrana celular de estos adipocitos, que tienen características muy parecidas y que realmente lo que buscan en esas capas en las que entramos es poder activar la membrana celular. No hay otra forma de entrar, siempre lo hemos comentado cuando hemos hablado de aparatología, ¿no? La membrana celular es una capa rígida porque tiene normalmente el mismo número de protones que de neutrones, es decir, cargas positivas y cargas negativas unidas. Cuando nosotros llegamos con sustancias de distintas cargas, ¿qué va a ocurrir? Pues que esos positivos también quieren ir hacia los negativos del exterior y esos negativos del exterior hacia los positivos. De forma que se genera nunca jamás una apertura, porque esto no puede pasar nunca, pero sí hay una fuerza que intenta entrar. ¿Qué ocurre cuando nosotros localizamos en la célula que queremos ese valor energético, esa fuerza, esa tensión? Pues que la mitocondria es el orgánulo interno del citoplasma celular que le aporta energía, el ATP, el adenosín trifosfato. Todas las células trabajan y hacen sus funciones a través de esta sustancia, del ATP. Entonces empieza a trabajar. En ese trabajo y esa defensa hacia el interior, hacia el exterior, el citoplasma va a crear una, digamos, alteración del potencial de la membrana. De esta forma se fragiliza a veces y hay sustancias que tienen la capacidad de entrar.
Una vez que entran ya la defensa es total. Ya al final cada célula va a hacer su función. Si han entrado en el tejido adiposo, lógicamente la función que tiene el adipocito siempre es crear energía a partir de los triglicéridos que la componen. Y para crear esa energía tiene que descomponer esa grasa en energía. Hay que olvidarse de ese concepto de que la grasa pasa vías sanguíneas. No, bajo ningún concepto. Esto no es una realidad. Esto ha sido, pues lo han utilizado muchas personas para trasladar los efectos a las profesionales, pues aprovechándose un poco de la ignorancia sobre cómo funciona el sistema circulatorio, el sistema orgánico, la nutrición, el endocrino. Tenemos que conocer que las grasas no pueden pasar a vía sanguínea así, desde la piel, desde la hipodermis, ahora lo hacemos pasar al torrente sanguíneo, cuando realmente los capilares sanguíneos no tienen posibilidad de que entre nada en ellos, solamente sueltan el plasma rico en nutrientes y el oxígeno para que un capilar tenga la posibilidad de que entrara algo, habría que romperlo tras un hematoma y el organismo no lo va a dejar porque lo primero es repararlo. Entonces, al final lo que estamos haciendo son colaboraciones químicas internas con las reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Cuando digo bioquímicas son las suyas naturales. Las reacciones que nosotros formamos es con el aporte de sustancias. Por eso todo tratamiento corporal tiene que partir de estas dos. Ahora nos estamos centrando en ese poquito, pero va a ser muy parecido en los dos protocolos que hagamos. Pero vamos a utilizar métodos diferentes. Entonces, esa fase de actividad circulatoria, de que haya oxigenación, de que haya transporte, de que haya llegada de nutrientes al área. ¿Para qué? Para que luego cuando nosotros aplicamos esa otra segunda fase, que es la que va a tener la sustancia activa adaptada a cada uno de los problemas, esto ya lo podemos hacer, lógicamente, si no tenemos medios, pues de forma manual. Aquí intervienen las ampollas, los concentrados, los serum, los métodos de trabajo van a cambiar en función de los medios. ¿Que tengo una mesoterapia virtual? Pues sería la parte más maravillosa, coger una mesoterapia virtual, poner el producto localizado en esas zonas de ese tejido adiposo resistivo. Esa sería la segunda fase. Tercera fase, necesitamos una fase de manipulación. Mientras hemos puesto ese producto, esa sustancia activa, hay que trabajar el área. Esto lo puedo hacer, pues, o con métodos manuales, con mis técnicas de masaje, con técnicas de maderoterapia, con técnicas de equipos que faciliten la movilización, ya no de la dermis superficial, sino un poquito más profundo, esos equipos de masaje. Bueno, pues puedo tener varios colaboradores, incluso con técnicas de cañas, se me ocurre, las técnicas geotermales con piedras calientes. Podría hacer protocolos muy diversos adaptados al área, siempre y cuando ya trabajemos maniobras que se adapten al tejido adiposo, básicamente las técnicas de los amasamientos. Hasta aquí todo ha sido de forma local, porque lo que buscamos es concentrar un punto de mucha actividad para que el organismo se defienda, que necesite energía y que pueda restarla de ese punto conflictivo. ¿De acuerdo? En caso de que fuera reafirmante, haríamos la misma función con la diferencia de que los activos cambian. Los activos ya son aportes de vitaminas, aportes de oligoelementos, aportes para la mejora y aumentar la síntesis del colágeno y de la elastina. Cambia la sustancia activa, pero la acción, el método bajo ningún concepto. En estos casos también nos va a funcionar muy bien todas aquellas que tengáis los láseres lipolíticos. Curiosamente, estos láseres atérmicos que van con placas
que se aplican directamente sobre la piel y siempre tienen un tiempo de aplicación de unos 30 minutos, se han vendido siempre como lipolíticos, como reductores del tejido graso. Pero curiosamente, esta energía lo que está haciendo para que haya una eliminación del tejido graso es aumentar el ATP celular. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a poner un campo energético de láser desde una barrera, desde la placa, hasta una profundidad. ¿Cuánto penetra en sí esa longitud de onda? Pues estamos hablando entre unos 9 y 10 milímetros, dependiendo si aprieto más, porque no puedo nunca hacerlo más comprensivo que lo que me permite una cinta elástica, ¿no? Entre 9 o 10 milímetros. Claro, el ATP celular va a funcionar desde el queratinocito de la capa basal, la barrera dermoepidérmica, la dermis papilar, la dermis reticular y el tejido adiposo. Os pongo un ejemplo porque siempre quiero que empecéis a ver al organismo desde fuera a adentro, no en su extensión. Entonces, fijaos, si yo me pusiera una placa de láser lipolítico sobre la mano, estaría actuando hasta el plano muscular, porque realmente entonces mejoraría toda la estructura. Pues si me la pongo aquí, pues es prácticamente igual o un poquito más superficial porque ya hay un colchoncito mayor de tejido graso. Y si me la pongo aquí, pues estaría tocando hasta el tejido graso. Entonces, todas las células que va a coger a su paso van a estimular su ATP, su adenosintrifosfato, y todas van a mejorar. Entonces, nos va a servir como reductor y nos va a servir como poderoso regenerador, reafirmante de la dermis. Este sería también el momento en el de aplicar esas reacciones bioquímicas que va a formar el ATP, sería el sustituto de la sustancia activa que he aplicado antes. ¿Con qué quiero deciros con esto? Pues quien tenga este equipo podría prescindir de esa ampolla, de esa parte de mesoterapia, después de la acción térmica de combustión, poner el láser lipolítico. ¿Que no tenemos este medio? Pues lo hacemos de forma manual. ¿Que tenemos una radiofrecuencia? ¿Cuál es la parte que sustituyo? La primera, la de acción térmica, pero no podré sustituir la de aplicación cosmética. ¿Por qué? Porque las reacciones bioquímicas no solo se van a crear con la temperatura. De esta forma vamos a ir elaborando un protocolo que no varíe nunca. Terminaremos siempre con una acción de drenaje. Vamos a dejar claro lo que es la acción de drenaje. Hay una técnica fundamental de manual que es la de drenaje linfático, ¿de acuerdo? La de drenaje linfático es una técnica que es de tracción, no es de movilización. Siempre que se habla de drenaje, no se habla de drenaje linfático manual. El organismo drena con el sistema de circulación de retorno. Somos un circuito cerrado por el sistema de los vasos comunicantes, la sangre oxigenada o sangre arterial es bombeada por el corazón y recorre todo nuestro organismo. En ese recorrido donde la sangre arterial suelta los nutrientes y especialmente el oxígeno, hay un sistema paralelo que es el sistema venoso, que es el que recoge todos, especialmente además lo que más recoge son gases que generan nuestra combustión celular a partir de este ATP. Cuando llegan los nutrientes con capacidad de entrada a través de la membrana celular y el oxígeno, ella hace sus funciones. Y esas funciones requieren de un residuo. Ese residuo es el encargado de pasar al sistema venoso. Y ahí participa muy directamente el propio sistema linfático, porque el sistema linfático es el encargado de recoger todo aquello
que no se ha utilizado a nivel celular, o todo aquel líquido, que la sustancia fundamental, quiere decir, esa sustancia líquida que está entre los tejidos siempre, nunca podemos tener un tejido seco sin esa sustancia fundamental, que en algunos casos tiene, bueno, pues pérdidas de sustancias macromoleculares que no pueden ser vertidas directamente al sistema circulatorio venoso. Entonces, el linfático lo recoge y lo vierte al sistema circulatorio. ¿Cuál es la diferencia? El circulatorio funciona por la bomba cardíaca, el linfático funciona por presión muscular. Por eso cuando estamos mucho tiempo sentados sin movimiento, se nos puede llegar a inflamar la zona más distal, especialmente los tobillos, los empeines, porque está fallando el recorrido linfático. Imaginaos que las válvulas linfáticas son como unos pequeños conos en forma de corazoncito donde encaja otro. Si en los exteriores hay una sustancia macromolecular que presiona, abre y entonces entra. Tiene capacidad de recoger, pero no de soltar. Esto además es muy numeroso, son cantidades de capilares linfáticos que recorren todo nuestro tejido y especialmente la dermis. La dermis está llena de estos capilares que se van a encargar de hacer esa recogida. Esa recogida de forma natural siempre es por presión muscular. Si hacemos ejercicio, si nos movemos, el sistema linfático funciona correctamente. Si no nos movemos, este sistema rápidamente se colapsa. De hecho, os voy a poner otro ejemplo muy claro. Cuando una persona tiene una parálisis, cuando una persona no se puede mover, cuando una persona es parapléjica, tetrapléjica. ¿Qué hace realmente el fisioterapeuta en estas personas? Movilizar las articulaciones. ¿Para qué? Para que en esa movilización pasiva que está haciendo otra persona no se encharquen de linfa los tejidos. Esto no ocurre en una persona sana que no tenga ningún tipo de problema, hasta que no empiece una insuficiencia venosa, un problema circulatorio grave que inflame y retenga, un postoperatorio, donde fundamentalmente es imprescindible la técnica de drenaje linfático. Y que quien, por supuesto, no la conozca y no la sepa hacer, no puede hablar de técnica de drenaje. Otra cosa es que nosotros hagamos técnicas de masaje en dirección al drenaje linfático y al sistema circulatorio. Todas las técnicas de masaje van en esta dirección. Pero en estos casos nosotros vamos a trabajar siempre la parte inferior del organismo. No tiene sentido en un tratamiento reductor, cuando quiero que algo vaya a salir en forma de combustión, en forma de energía en nuestro organismo, que trabaje solo y exclusivamente de forma local. Entonces, hasta para el pequeño tejido adiposo más mínimo que queráis reducir, deformar, modelar, vamos a tener que hacer una técnica de masaje que trabaje el centro del organismo, el abdomen, el muslo, la rodilla, la pierna, los pies, fundamental, porque ahí es donde empiezan los problemas circulatorios de retorno, en posición de cúbito supino y de cúbito prono. Siempre va a ser la parte final de un tratamiento reductor. No es tan interesante o no tan imprescindible, perdón, en los tratamientos de reafirmación. ¿Por qué? Porque son puros tratamientos de la dermis. Esto lo tenéis que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a realizar esta técnica? Pues desde luego, si tengo un equipo de presoterapia, va a ser lo ideal, porque es un equipo manos libres, nunca voy a poder conseguir hacer un movimiento circulatorio paralelo con mis manos, puesto que no podemos
trabajar las dos piernas a la vez, primero trabajamos una y después la otra. Cuando lo hacemos de forma manual es importantísimo empezar siempre por el lado derecho, porque el lado derecho es el que peor retorno tiene, puesto que el corazón está en el lado izquierdo y esa parte es la más rápida en riego sanguíneo. Estos son pinceladas que os van a contribuir a que los resultados sean mejores, ¿vale? Lo tendremos que hacer pues de forma manual con nuestras técnicas. Y siempre todas las maniobras tienen que ir en dirección centrípeta, quiere decir en dirección al corazón. En algunos casos hemos hablado de las técnicas de masaje que depende de si son relajantes, puedo cambiar por dónde empezarlas, pero desde luego en los casos de los tratamientos de reducción, por pequeños que sean, siempre van a ser de forma de proximal a distal. Abdomen, muslo, rodilla, pierna, pie, trabajo general. Posición de cúbito prono, muslo, pierna, talón, glúteo y trabajos generales. Es decir, vamos trabajando a pequeñas partes hacia el centro hasta que lleguemos a la zona más distal. Y por supuesto, no vamos a partir nunca en un tratamiento reductor, por pequeño que sea, insisto, porque estamos ahora en este pequeño protocolo, de tejido adiposo muy localizado, resistivo a las dietas. Nunca vamos a partir de un mínimo menos que 10 sesiones. Esto es fundamental y vamos a hacer un trabajo muy localizado. Esto nos va a ayudar también si hay un mantenimiento en casa. El mantenimiento en casa con una crema de las mismas sustancias que nosotros estamos aplicando en la cabina nos va a funcionar mucho mejor y el tratamiento va a ser a más corto plazo. Estos productos deben de ser pues activados inicialmente. Hay que recomendarle a la clienta que en la ducha, con el guante de Cream, con estos pequeños masajeadores que hay, que lo que hacen es que te ayudan a que no tengas que hacer una maniobra más fuerte sobre la piel, pues trabajan en movimientos circulares, crean una hiperemia y luego se aplican el producto en esas zonas resistivas. Y muy importante que nos colaboren en ese retorno. ¿Cómo? Con esos geles fríos, esos geles circulatorios. Yo no soy muy partidaria de los productos estos que congelan, porque realmente está demostrado que a no ser que haya un gran problema de hiperdilatación, pues esa tendencia a la flebitis, no son lo más adecuado porque luego crean dolores vasculares. Pero sí todos aquellos productos que lleven ginkgo biloba, que fluidifican el riego sanguíneo. Ya hablaremos de tratamientos cosméticos, porque hemos empezado hoy con el primer protocolo corporal. Y que sean ligeramente refrescantes, que no sean desagradables para la cliente. Y esto sí que se va a aplicar siempre desde la punta de los dedos hasta la ingle. No se debe de recomendar su aplicación ni en abdomen ni en la parte superior torácica. Con esto haríamos un buen tratamiento. Fijaos, las posibilidades que tenemos, incorporar las mesoterapias virtuales, quien tenga un láser lipolítico, las presoterapias, las técnicas manuales, los cosméticos y la radiofrecuencia, pero muy localizados con esas fases de tratamiento. Bueno, que me enrollo y al final no vemos las preguntas. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Vamos a ver. Bueno, hay muchas. A ver dónde me quedé el otro día. Hay un montón, poner la mascarilla, esa es la mascarilla, se puede usar. La última pregunta del tratamiento de cuello, que pusimos la mascarilla con las gasas, la mascarilla moldeadora, me pregunta Grace si esa mascarilla se puede usar por todo el rostro para los tratamientos reafirmantes y cada cuánto tiempo se puede usar. Por supuesto, Grace, que se puede utilizar en tratamientos generales. Hay un vídeo en YouTube donde
dónde lo pongo, dónde la pongo a nivel general. Es un vídeo que hago con un tratamiento de todo de mascarillas. Me parece que se llama Piel radiante en 45 minutos o una cosa así. Búscalo porque solo trabajo con las mascarillas y al final pongo esta mascarilla a nivel general. Es muy reafirmante, muy moldeadora. Lo único que tendrías que tener en cuenta es que vamos a cubrir, pongo una gasa por encima de la punta de la nariz hacia arriba y otra en la zona de abajo y luego cruzo las de las orejas para trabajar en el cuello. No la pongas nunca en el párpado. Es lo único que tenemos que tener en cuenta porque es moldeadora. Me dice, también Sara me preguntaba, que yo creo que no la contesté a esa pregunta, en otro tipo de piel más gruesa, ¿no le podríamos trabajar con radiofrecuencia? El mismo protocolo pero con la radio. Se refiere al tratamiento de cuello. Sí, si tenemos un espesor como el que estamos hablando hoy, que haya algo de tejido adiposo, no puede ser que solo y exclusivamente esté la dermis, entonces la radiofrecuencia tripolar nos ayuda mucho porque pulimos, adelgazamos un poquito el área y nos va a ayudar también a tensar, pero siempre muy localizada la zona del doble mentón. Hay que cuidar mucho la zona del centro con las radiofrecuencias para no perder el tejido graso. Entonces sí lo podrías incorporar en ese protocolo reafirmante, claro que sí. María Elizabeth Espinosa, hola Yolanda, en tratamientos de celulitis ayudaría la radiofrecuencia bipolar, gracias. La radiofrecuencia bipolar es de las radiofrecuencias más superficiales. Te ayudaría solo si tienes en casos de celulitis edematosa, que es digamos, esa primera fase de la celulitis, donde hay un pellizco pequeño y es algo muy superficial. Y la tendrías que trabajar presionando un poco, porque si no, te vas a quedar muy arriba. Por excelencia, las bipolares son las radiofrecuencias reafirmantes. Son las radiofrecuencias que tensan la dermis papilar y que respetan mucho el tejido graso, porque no llegan a tocarlo. Elsa Romero, sobre el tratamiento detox facial. ¿Este tipo de tratamiento se puede realizar en primavera-verano o solo en otoño-invierno? Gracias. Mira, es un tratamiento que por esas características que tiene del lactobiónico, lleva un poquito de mandélico, que es un inhibidor de melanina, y lleva también un 2% de salicílico, lo vas a poder utilizar perfectamente todo el año sin ningún problema, incluso en las pieles más reactivas. Marilú Reina, sobre el protocolo de cuello. Yolanda, la punta que utilizaste en este tratamiento de cuello y escote es de las de corporal o de las de facial. De las de facial. Se utiliza el mismo tamaño de las de facial. De hecho, el cuello y el escote son las zonas que más se someten a roce por los cabellos, la ropa. Entonces, son pieles muchísimo más finas que incluso la del rostro. Esta pregunta es curiosa porque yo creo que estás pensando que las puntas de corporal son más exfoliantes, deben de ser más exfoliantes que las puntas de facial. Es al revés. La piel más queratinizada es la piel más expuesta, la piel del rostro, la piel de las manos. Dentro de las puntas que tenemos en facial tenemos diferentes gramajes. Esos gramajes, el 220 es el más fino, es el que siempre utilizo para la zona del cuello y para la zona del escote, porque el espesor córneo es menor. Las puntas de corporal están muy unidas, están creadas para zonas con mucho problema, a lo mejor de foliculitis pilaris, de hiperkeratosis en un codo, en una rodilla, de endurecimiento. Pero si no, en el resto del cuerpo se trabajarían siempre las puntas más finas, porque hay menos grosor epidérmico, porque no es una piel que habitualmente se defiende al exterior, excepto si estás trabajando en un lugar
donde prácticamente no nos ponéis ropas de abrigo, que eso también es importante. Entonces el grosor de la piel ya es más parecido a nivel general. Marilú: hola, buenas tardes. Yo quisiera saber su opinión sobre la mesoexfoliación o dermaplaning, exfoliación con bisturí. Muchas gracias. Bueno, el dermaplaning, que es algo que está corriendo por ahí por las redes, sobre todo en muchos vídeos en YouTube, a mí me parece realmente una barbaridad. Utilizar una cuchilla tan afilada como es la de un bisturí para exfoliar una piel me parece un medio casi absurdo, porque tenemos productos, hoy en día hay cosmética y hay medios muchísimo mejores y que tienen una actividad sobre la regeneración celular que no la tiene una cuchilla que pasamos sobre la piel. Segundo, el riesgo al corte. Me parece algo que a alguien se le ha ocurrido, pero que no se ha dado mucha cuenta de lo que hay en el mercado como método de exfoliación. Y tercero, lo que están haciendo es una rasuración del vello facial. Todos los humanos estamos cubiertos por vello facial, entonces me ha llamado la atención en algún vídeo que he visto que dicen: fijaos cómo salen las células muertas, cómo estamos limpiando la piel, y realmente lo que hay es un montón de pelusilla, de vello. Estamos haciendo un afeitado a navaja que nada tiene que ver con las técnicas de exfoliación, con las técnicas de renovación. Realmente me parece algo, pues, como he dicho, en la estética que conocemos hoy, absurdo. No le encuentro ningún sentido lógico. Monse López: hola Yolanda, me encantan tus clases. Muchas gracias, Monse. Gracias a vosotras que estáis ahí. Una duda: he escuchado que hay presoterapias para hacer musculación a la vez. ¿Esto sería verdad? A ver, ahora mismo la única forma de hacer musculación, que ahora como vamos a entrar en la línea de los corporales, un día haremos una demostración práctica del equipo de contracciones maximiales que puede generar aumento de volumen en la musculatura. Solo y exclusivamente esto se puede hacer con este tipo de energía, que es una energía electromagnética focalizada de alta intensidad. Entonces se focaliza en un punto y podemos crear muchas contracciones en periodos muy breves y con el músculo súper contraído de forma inicial, hasta entre 20.000 y 30.000 contracciones en un segundo. Son las únicas corrientes que realmente hacen esto, musculación. En un equipo que a la vez genere presión, puedes tener una electroestimulación. Lo que diferencia la electroestimulación tradicional con la electroestimulación focalizada, también se les llama ondas IFEN, eso es un registro de unas siglas, es que con unas utilizas dos electrodos para poner en el punto motor y al otro en el origen o la inserción del músculo, y el músculo se contrae a lo largo y a lo ancho, pero siempre con una frecuencia lenta. Y en el caso de las focalizadas, que son las últimas, nosotros tenemos un equipo, que ya lo mostraré como os he dicho, que se llama ERA, de unión láser. Entonces lo que generamos es, con un campo electromagnético solo y exclusivamente, se coge todo el grupo muscular. Y entonces el músculo puede permanecer contraído y con múltiple actividad. Esto hace que el miocito, la célula que realmente se dedica a la fabricación de esa fibra muscular, pueda aumentar su volumen. Entonces es interesante porque vamos a poder conseguir tratamientos de reafirmación de piel, vamos a conseguir tratamientos de reafirmación muscular, vamos a conseguir tratamientos de remodelación creando volumen
muscular, que esto es muy interesante en las personas más cuidadas y más delgadas, que esto no lo podíamos hacer antes porque no teníamos estos medios. Es algo que ha salido en el último año. Y, por supuesto, podemos hacer reducciones de tejido adiposo. Cuando hablamos de reducción de tejido adiposo, que será el próximo, ya en casos de obesidad, que vamos a poder trabajar en el próximo directo, no lo que hemos hablado hoy, que es ese pequeño tejido adiposo resistivo, vamos a hablar de estas ondas. Pero estas ondas no pueden ir nunca en un equipo de presoterapia. Entonces, lo que tienes es una electroestimulación que activa un poco el músculo y a la vez va creando presiones. Se crearon hace años algunos equipos de estos y no triunfaron mucho en el mercado. Yo la verdad es que tuve uno y al final no usaba nunca la electroestimulación. Tenía electroestimulación, presoterapia y termoterapia. Y eran un poco técnicas que se contradecían una con otra a la hora de hacer un buen trabajo. La verdad es que la vendí muy pronto. Me pregunta Marilú, hola, ¿hay alguna contraindicación para que una persona a la que estoy tratando paños a base de peelings haga sesiones de depilación láser? En caso de ser contraproducente, empieza con la depilación y luego ya el peeling. A ver, no hay ninguna contraindicación. Sería una contraindicación si estuviera haciendo peelings médicos. Si está haciendo peelings cosméticos en centro de belleza con formulaciones adaptadas al pH, a las concentraciones, que no creen sensibilidad, no hay ningún inconveniente. De hecho, las técnicas de luz pulsada o de láser ayudan también a la despigmentación de la piel. Lo más importante es que por lo menos entre una sesión y otra, sobre todo la sesión de peeling, 15 días después se haga el tratamiento de depilación. Es una cuestión de coordinación de los dos trabajos, pero no está contraindicado. Leonor, si tengo grapas quirúrgicas por cirugía de vesícula, ¿puedo pasar radiofrecuencia en el área? Me imagino que, porque hablas de grapas metálicas. Si son externas, tienen que haberse quitado. No hay posibilidad de trabajar hasta que no te las retiren. Si son internas, que normalmente ya no se trabajan, porque suelen ser grapas, ahora hay veces que hablan de grapas, pero no metálicas, eso lo tienes que consultar con tu médico, porque son un tipo de grapas de una especie de polímero reabsorbible. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, si son metálicas, sí que en el área no puedes trabajar, porque vas a crear un campo magnético. Pero consúltalo, es raro que ahora se estén utilizando. Marilú Reina también, hola Yolanda, aquí despierta para aprender algo. Acá en México son las 2, pero bueno, Marilú, pues un besazo muy fuerte a esa madrugada mexicana y me alegro mucho, me hace mucha ilusión que te despiertes tan pronto para estar en el directo. Un beso muy fuerte. México, además, un país maravilloso. Hace años estuve, me encantó. Gabriela Buccelli, hola, quisiera saber si puedes resolver una duda del por qué no se levantan las pestañas después de realizar el lifting. ¿Levantan? Bueno, a ver, un lifting siempre es para levantar una pestaña. ¿Por qué se puede caer la pestaña hacia abajo después de haber hecho recientemente el lifting? Primero, porque haya quedado un hueco entre la línea de la pestaña y el molde, un pequeño espacio de separación. Ese es algo importante para que esto luego caiga. Otro, porque pestañas muy largas se hayan puesto en moldes muy pequeños, con el fin de forzar mucho. Entonces, esto es, bueno, pues las leyes de la resistencia. Si algo
muy grande lo quieres sujetar en un espacio muy pequeño, luego cae. En principio se ven bonitas cuando terminas el servicio, pero a los 2 días el punto de resistencia es muy pequeño. Son esas dos causas por las que te puede pasar. Porque esto no afecta al producto. Si fuera que el producto no te ha hecho una buena reacción química porque está deteriorado, porque está caducado, porque ha perdido propiedades, lo ves en el momento de hacerlas. Quiere decir, quitas el molde y no ha ocurrido nada. La pestaña está como realmente cuando empezaste. Entonces, si es algo que ocurre después, ha sido por esas dos causas solo. Y luego también lo importante es en la segunda fase, la neutralización. La neutralización hay que trabajar muy bien desde la raíz a la punta. Yo siempre en la primera fase de los lifting nunca recomiendo que se trabajen hasta la punta, solo de raíces a medios, pero la neutralización sí, porque hay veces que se desplaza parte del producto o no llegamos de forma bien precisa a la línea interior de la pestaña. Piensa que cuando está la pestaña puesta, tú tienes que estar viendo la línea del agua para llegar muy bien a la raíz. Pilar de Cursos me dice, está aquí al lado y me escribe un mensaje: necesitamos modelos para microblading. Sería para nuestra escuela en la calle Reina, en Madrid. Contacta con nosotros. Hay un curso de microblading y no tenemos modelos, entonces todas las que os interese este servicio de forma gratuita os van a quedar unas cejas preciosas. Es importante que no tengáis problemas de piel, es importante que no tengáis micropigmentación hecha, ¿vale? Entonces apuntaos si queréis venir. Remedios Rivera, buenos días Yolanda, ¿qué opinas del drenaje brasileño? El cierre de costillas. Pues mira, Remedios, me has pillado totalmente. Tengo que documentarme sobre esto, pero el próximo día te lo digo, es la primera vez que oigo drenaje brasileño y cierre de costillas. Tengo que documentarme a ver qué es lo que realmente están promocionando como tal. Sara, Yolanda, he visto vídeos de profesionales que en los corporales no usan aparatología, sino que hacen todo manual a base de masaje, aplican para drenar gel efecto frío y para finalizar el tratamiento lo sellan con reductoras térmicas. Mi cabeza al verlo se volvió loca. Entiendo que hicieron lo primero para efecto de drenar, pero el sellar con térmico se me va un poco el cambio de activos tan radicales. ¿Qué opinas? Pues mira, opino que este es un protocolo de una persona con muy poco conocimiento sobre el organismo y sobre lo que hace el cosmético. No tiene ningún sentido. No hay ninguna técnica, ni siquiera a nivel médico, que sea con estos cambios y con este protocolo invertido. Esa es mi opinión. Malila, hola Yolanda, no es el tema de hoy, pero tengo una duda. En un vídeo de una esteticista vi que decían que el ácido hialurónico no se puede poner en la piel con flacidez, ya que aporta más flacidez. ¿Esto es así? Esto no es así. La sustancia fundamental de nuestro organismo, esa sustancia fundamental que envuelve las células, es rica en ácido hialurónico de forma natural. Perdemos todos los días aproximadamente unos 30 gramos y en todos los humanos, desde que nacemos, el aporte de ácido hialurónico es una sustancia de sostén, es una sustancia de relleno en la matriz extracelular. Entonces, insisto, esta persona que hace este comentario habría que preguntarla en qué se basa para decir esto, porque todos los productos del mercado destinados a la flacidez pueden llevar diferentes activos, pero os aseguro que en su composición existe el hialuronato sódico, fundamental en cualquier producto antiedad. ¿De qué manera se hace el tratamiento geotermal? El tratamiento geotermal se hace con piedras volcánicas calientes y frías, es una maravilla, hablaremos de él. Carmen María, Yolanda, ¿por qué no se puede hacer masaje manual si la clienta lleva implantes dentales? Gracias. ¿Masaje manual si la clienta lleva implantes dentales? Jamás he oído tampoco esto. La mayoría de las personas hoy llevamos algún implante dental.
Yo tengo dos y vamos, no he dejado de hacerme técnicas de masaje nunca, no es una contraindicación. Otra cosa es que estén recién puestos, haya una intervención quirúrgica con muchos y haya un proceso inflamatorio, pero durante el proceso solo y exclusivamente de recuperación. Bueno, contesto la última que me voy. Todos los miércoles me echan la bronca las alumnas. María Domínguez. Buenas. ¿Cómo tenemos que tratar la grasa del abdomen del hombre a partir de los 40 años? María, el próximo día vamos a hablar de la grasa abdominal, la diferencia en los tratamientos reductores. Y ahí sí que diferenciaremos la grasa endógena, la grasa orgánica, la grasa hipodérmica y la diferencia entre un tratamiento de un caballero y de una mujer. El próximo día nos toca ese directo, grasa abdominal. Vanessa González es el último. Buenos días, Yolanda. Tengo dos preguntas. ¿Las cremas efecto frío-calor son recomendables? Sí, porque generan ese efecto de vasodilatación, vasoconstricción. Entonces, como mantenimiento, muy bien. No las utilizo tanto en los tratamientos de cabina. ¿Cuántas sesiones de cavitación o radiofrecuencia se pueden hacer seguidas, dejando los días correspondientes de descanso? A ver, la cavitación funciona muy bien en la fibrosis, en el endurecimiento. Entonces, en el momento que cede el tejido, dejamos de hacer cavitación. En los casos más graves hacemos 6 sesiones, 7 sesiones. Yo no he tenido necesidad nunca de hacer más de ese número. Y las radiofrecuencias, pues sí que suelen ser tratamientos más largos, tratamientos muy largos, sobre todo si están destinadas a la reducción. Otra cosa que estén destinadas a la reafirmación. Si son reafirmantes, con 6 sesiones conseguiríamos el efecto de la tensión. Por encima de 6 sesiones no se van a sumar los resultados. Bueno, como siempre os digo, ha sido un placer estar con vosotros este miércoles, como todas las semanas. Me hacéis muy feliz y lo paso fenomenal explicando cosas. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y hablaremos de los tratamientos reductores de grandes volúmenes de tejido adiposo, diferenciando, por supuesto, el tratamiento de un caballero con el tratamiento de una mujer, porque somos diferentes. Un besazo, nos vemos, que tengáis buena semana.